reunión. Yo veré. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bien. ¿Cuántos trajeron una Biblia? Muestra a ver, ¿trajo Biblia? ¿Sí la trajo o no la trajo? Se queda mirando como diciendo, ups. Primera de Reyes, capítulo número 11. Vamos a ver un pasaje tremendo de la palabra de Dios. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo a los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Amén y amén. Coloque su manita ahí en el corazón, cierre sus ojos un momento. Dígale conmigo: Señor Jesús, yo quiero pedirte que hables a mi corazón y que ministres a mi vida. Que a través de la palabra, Señor, hoy venga un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de actuar. Que esta palabra me confronte, Señor, con algunas de las cosas que yo hago. Que pueda redireccionar mi vida, Señor, para seguir un camino que traiga bendición. Por favor, Espíritu Santo, te pido que quites toda venda, todo velo, todo lo que me esté impidiendo ver la verdad. Quita, Señor, de mi corazón aquello que está desviando mi caminar y que traerá consecuencias para mi vida. Por favor, Espíritu Santo, que yo entienda la palabra, la guarde y sobre todo la aplique en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que quiero tratar se llama el peligro de las concesiones. ¿Cómo se llama el tema? Diga que está a su lado: el peligro de las concesiones. Y todo lo que rodea nuestra vida está interrelacionado. Todo lo que nosotros hacemos en algún aspecto de nuestras vidas repercute en otro aspecto de las vidas. Lo que usted hace, por ejemplo, a nivel familiar va a repercutir en lo que usted hace a nivel laboral o lo que hace a nivel de estudio y viceversa. Y algunas de las lecciones más fuertes de la vida las aprendemos a través de nuestra propia experiencia, pero también hay lecciones que en donde Dios permite aprender a través de la experiencia de otras personas. Y acá esta es una experiencia que ojalá que le quede clara en su vida. Vemos a un hombre tremendo llamado Salomón. ¿Cómo se llamaba? ¿Sabe quién era Salomón o no sabe quién era Salomón? Salomón era el hijo del rey David, y dice en Primera de Reyes 3:5: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche de sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Yo quiero que usted se imagine la escena. Dios se le aparece a Salomón y le dice: pide lo que sea que quieras que yo te dé. ¿Usted qué pediría? Juan Camilo, ¿qué pediría? Señor, una batería más grande. No. ¿Usted qué pediría? A lo bien. Y cuando se le aparece y pídeme lo que quieras, uno se imagina: oiga, este tipo tuvo que hacer tremendo, de manera tremendo para que Dios se le apareciera y le dijera eso. ¿Por qué Dios le dijo esto a Salomón? Si usted mira unos versículos antes, de allí de Primera de Reyes 3:5, en Primera de Reyes 3:2 dice: mas Salomón amó a Jehová. ¿A quién amaba a Salomón? A Dios. ¿A quién amaba a Salomón?
amaba a Dios, andando los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Escúcheme, Salomón tomaba y él sacrificaba 1000 carneros, 1000 vacas, 1000 bueyes a Dios. Todo lo hacía porque amaba profundamente a Dios. Y como amaba a Dios, le obedecía. Amar a Dios va de la mano de obedecer a Dios. Eso era lo que hacía entonces Salomón. Lo que estaba escrito en la palabra, él lo tenía en cuenta. Cuando nosotros hablamos de convicciones, ¿qué son convicciones? Las convicciones son las creencias, las ideas fundamentales que están arraigadas y firmes en nosotros. Una convicción implica un profundo y seguro arraigo en una verdad o una validez de esas ideas. Entonces, cuando yo tengo convicciones, está arraigado en mí esa área. Por ejemplo, ¿cuántos en sus casas les han dicho no robe? ¿A cuántos desde pequeños le dijeron no robe? Levante la mano. Pero después usted se juntó a un grupo de amigos, ¿y qué le decía el grupo de amigos? El parche, ¿qué le decía? ¿Vamos a qué? Y entonces las convicciones comenzaron a ser confrontadas. Otro parche en su casa le decía a las niñas: usted no muestra su cuerpo a nadie. Pero después hubo una persona que le mandó mensajes y no sé qué, y le dijo: mándame una foto. Convicciones. Convicciones es profundamente arraigadas y firmes. Tengo un convencimiento profundo de eso que está en mi vida. Y hubo un gran desafío en la vida de Salomón, donde ese hombre perdió las convicciones. Hubo un área en donde esa convicción que tenía del amor a Dios se perdió. Y yo veo una generación de jóvenes que muchas veces ceden a sus convicciones respecto a Dios, en la parte ética, en la parte familiar, en la parte moral, en la honradez y en cosas parecidas. Y por eso yo quiero que usted esto lo recuerde claramente. Siempre que usted hace una concesión, está dispuesto a perder algo de gran valor para su vida. Toda concesión que usted haga está perdiendo algo de mucho valor. Salomón fue un gran rey. Los grandes reyes de Israel comenzó siendo Saúl, un hombre que Dios escoge y que quería que fuera un gran rey, pero no tenía el carácter para poder ser un gran rey. Y el problema de carácter hizo que perdiera. Después lo sucede David. El más grande rey de Israel fue David. Y en esa imagen que usted ve allá los reyes, David, el hombre tremendo, el salmista, un corazón conforme a Dios, pero moralmente cayó, adulteró. En el adulterio fue confrontado por Dios. Y ese hombre presenta el más genuino arrepentimiento en la palabra de Dios. Presenta un hombre que realmente tuvo el arrepentimiento y le dijo a Dios: Dios, perdóname. Y Dios le perdonó. Y muestra que es un verdadero arrepentimiento. Y después está el hijo de David, que se llamó Salomón, del cual estamos hablando el día de hoy. Ese tercer rey que usted ve en la imagen, ¿me quitaron la imagen? Gracias. Este de acá, Salomón, el hombre de la sabiduría, el hombre que era, toda la gente anhelaba ver a Salomón y estar al lado de Salomón porque era un hombre tremendo. Ahora, cuando hablamos de concesiones, no solamente hablo de un comportamiento en un área sexual que tuvo Salomón, sino que cada uno piense en sí mismo, porque tal vez usted no tenga las riquezas que tuvo Salomón. Tal vez usted diga: ni soy rey, ni estoy gobernando, ni seamos tentados en las mismas áreas. Sin embargo, esta es una enseñanza clave para su vida. ¿Qué sucedió en la vida de Salomón? Número 1 dice: pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras. Y lo primero que presenta Salomón es una rendición parcial. Empieza a haber una rendición parcial. Una concesión tiene que ver cuando consideramos que algo fundamental o valioso en nuestras vidas comenzamos a ceder. Entonces dice que amó a muchas mujeres extranjeras. Él era rey de Israel y como rey de Israel
podía amar a cualquier mujer israelita, pero él tomó una decisión de las mujeres extranjeras y desobedeció sabiendo que Dios le había dicho que no lo hiciera, pero no le importó y creó una condición en la cual su corazón se fue apartando del Señor, y eso traería consecuencias sobre él y sobre Israel. Josué 23:12, esto lo había determinado Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Dios le había dicho, mire, no se unan a esas mujeres. Si ustedes lo hacen, vendrán consecuencias, espinas en los costados, serán espinas en sus ojos y perecerán. Pero ¿sabe que llegó un momento donde a Salomón no le importó? Y llegó un momento en nuestras vidas donde, a pesar de que sabemos que lo que se está haciendo no está bien, no es lo correcto, no nos importa. ¿Por qué razón no le importó eso a Salomón? Porque Salomón quería satisfacer sus necesidades y sus deseos a su propia manera. Y entonces, cuando queremos satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos a nuestra propia manera, empezamos a tomar lo que no deberíamos tomar, empezamos a hacer lo que no deberíamos hacer. ¿Cuál es la función de Satanás? Tal vez usted no la reconozca, pero la función es levantar fortalezas de tropiezo en nuestras vidas, para que usted, a pesar de que comenzó con Dios, fue un encuentro con Dios, no termine bien, no termine de una buena manera, para que usted como jovencita termine en un embarazo no deseado, para que usted como jovencita entonces tenga que ser una madre soltera, o peor todavía, cometa un asesinato en el vientre con un aborto, para que usted como joven sea otro joven que deja abandonado un hijo, para que lo deje tirado porque no fue responsable, y todo lo que viene como consecuencia de eso. Siempre cuando se quiere satisfacer una necesidad, entonces esa necesidad se va convirtiendo en un gran deseo que va a ser un tropiezo para su vida. Comienza con cosas pequeñas y después se convierten en algo grande. Y cuando usted comienza a ceder en una convicción, algo va ocurriendo en su mente. La forma de pensar comienza a distorsionarse, más o menos como esa imagen. Y entonces ya no tiene usted el cuadro claro de lo que es pureza, de lo que es servicio, de lo que es respeto. Ya usted no lo tiene claro porque comienza una distorsión. Su sexualidad se distorsiona lo que es una verdadera amistad, lo que es un verdadero romance que debe terminar en un excelente matrimonio, se distorsiona, y entonces dejamos de pensar como Dios piensa. Y el entendimiento comienza a anularse cuando dejamos de pensar como Dios piensa y dejamos de escuchar la voz de Dios. Ya no es algo que seguimos, sino comenzamos a seguir nuestra propia voz, o la voz que el enemigo tiene, las mentiras y engaños que tiene. ¿Y sabe qué sucede? No nos parece tan malo. Siempre la palabra que comenzamos a decir es: ¿y qué tiene de malo? Hoy no estoy haciendo nada malo. Hace algunos años, un joven que yo le veía los comportamientos y decía, no me gusta, y la manera como se acercaba a las jovencitas era como demasiada confianza, y siempre pedía teléfonos y de esto. Y un día Dios nos revela lo que había, y entonces le decimos: mira, ahorita él estaba liderando célula, lideraba gente, no puedes estar liderando, no puedes. Y vino la mamá brava, vino con un palo. Pastor, yo vengo aquí a hablar con usted. Mi hijo es un buen muchacho. Y yo digo: no le niego que sea buen muchacho. Mi hijo es decente, mi hijo es un trabajador, mi hijo aporta para la casa, y usted me lo quitó del liderazgo. Usted es un horrible. Y me dijo una vulgaridad. Le dije: sí, señora, está bien, pero su hijo le ha contado lo que ha hecho. Todo, él es transparente.
Y entonces yo le dije, y le contó de las 5 jovencitas a las cuales le pidió una foto desnuda. ¿Le contó eso? Se me desmayó la señora. Porque a veces nosotros empezamos a manejar un doble lenguaje, ¿cierto? Venimos a la iglesia y estamos acá y hasta usted levanta las manos y dice adoro a Dios, pero lo que está manejando ya no está pensando de acuerdo a Dios y comienza a actuar en contra de Dios. Un día Salomón, entonces sí, Israel adoraba a Dios, la sabiduría, todo bien, obedeciendo a Dios, y un día salió y vio una filistea. Y la filistea, imagínese, con una blusita por acá, iba saliendo así, y le dijo, mi rey. TQM. Y Salo miró y dijo, wow, ¿de quién es? ¿De dónde es? No, esa es de las filisteas. Y dijo, voy a respetar lo que Dios dijo, pero le invitó a almorzar. Y después de invitarla a almorzar, quedaron fascinados. ¿Me entiende? Como cuando usted queda así fascinado y dice, ay, ese muchacho, ay, tan lindo, es todo un papis. Ay, no, ellas. Y después de quedar fascinado, se chatearon hasta la medianoche. Chat viene, chat va. Y en el chat terminaron diciendo TQM. Y ella le respondió TQM con un corazoncito que hacía tutu, tutu, tutu. El hombre dijo, aquí es. Al día siguiente, entonces fue a buscarla. Y al día siguiente comenzó a salir. Y llegó hasta que la trajo a su propia casa. Y tuvieron las relaciones sexuales y se la trajo a vivir. ¿Cómo sucede el proceso? A veces nosotros no entendemos el proceso que sucede cuando hacemos concesiones. Lo primero que viene es que comienza a haber una admiración. Y comienza entonces la admiración. ¿Cómo viene la admiración? La admiración viene primero con un relacionamiento. Nos relacionamos con la otra persona. Nos relacionamos, tal vez no le esté hablando de la parte sentimental. Tal vez sea, usted comenzó a relacionarse con la droga. Usted comenzó a relacionarse con el robo. Usted comenzó a relacionarse con la ira. Y con personas iracundas y con la persona de la droga. Usted comenzó a relacionarse y al desarrollar esa relación empezamos a hacer acuerdos. Mi padre fue alcohólico y yo detesté eso. El alcoholismo lo mató y dañó el hogar y dañó la familia. Y lo que detestó ese joven que tenía 9, 10, 12, 15, 17 años, a los 18 años fue lo que comenzó a hacer. A los 22 años yo era un alcohólico. Lo que detesté porque comencé a hacer acuerdos, alianzas, mis amigos, entonces me sentía admirado por ellos, entonces ellos me decían tal y yo los chistes y era la tomata. Tal vez en el caso tuyo la droga. Tal vez en el caso tuyo era el amigo especial, ese amiguis que te decía, ay, qué niña tan linda, tan hermosa. O que te decía, uy, vos sos mucho hombre. Y ahí empieza uno a hacer acuerdos. Y esos acuerdos o alianzas nos llevan a hacer concesiones. Y comenzamos a hacer las concesiones en nuestras vidas. Lo que decíamos, no lo voy a hacer, lo comenzamos a hacer. Y son pequeñas cosas que comenzamos donde decimos, eso no me va a hacer daño, eso no me va a dañar. Entonces comienzas a andar con esa niña que es la remundana y comienzas a adquirir las redes de ella, a ver lo que ella ve. El pelado que ve pornografía, comienzas a ver la pornografía y comienzas a hacer las concesiones en tu vida. Las alianzas, cuando tú no le colocas límite, empiezas a hacer posesión nuestra, se convierten en parte tuya. Entonces te conviertes en parte de esa niña y dice, nadie me va a separar de ella. Y su papá le dice, mi hijo, esa niña no me gusta, a mí ese muchacho no me gusta. Y usted dice, viejo retrogrado, me largo. ¿De dónde
¿De dónde, Gerson? De la casa. Me voy. Es que aquí nadie me entiende. Es que ustedes... Pero un momento, ¿no era usted la niña de su casa, de su papá? ¿Qué pasó? Este cuadro es tremendo porque eso comienza a ser parte de nosotros. La droga comienza a ser parte de usted. Para mí el alcohol fue parte de mi vida. La masturbación ya se vuelve algo que es parte de usted, es parte de su vida. Y entonces empiezan grandes cambios a suceder. Dice, desde que está con esa niña yo la desconozco. Desde que está en ese grupo yo lo desconozco. Ahora empieza a haber una gran alerta en el hogar. Salomón comenzó a mirar, a relacionarse, a tomar alianzas y por último a tomar para sí lo que Dios le había dicho, no lo haga. Y terminó entonces creyendo una mentira del diablo, cediendo así a sus convicciones. Comenzó admirando a otras mujeres. Vos comienzas a admirar. Y cómo me gusta eso. Uy, ese man es una nota. Uy, esta música. Uy, esto que veo en mi celular. Y comienza de tal manera que captura, que toma la vida. Asociarse, relacionarse, llevaría al fracaso a la vida de Salomón. Jueces 2:3 dice, por lo cual también dije, no los echaré delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado y sus dioses les serán lazo para ustedes. Y muchas veces no entendemos la importancia, sino seguimos diciendo, no estoy haciendo nada malo. Este joven que les hablo de las fotos de las 5 jovencitas, él decía, yo no hago nada malo. Y entonces la mamá le creía, y el malo era la iglesia, ¿cierto? Él que convenció a las chicas de las fotos para llevarlas a una plataforma de pornografía, era el bueno del paseo. No estoy haciendo nada malo. Y muchos de nosotros estamos pensando lo mismo. No estoy haciendo nada malo, pero ya hemos hecho las concesiones, ya salimos, ya tomamos parte. Le estamos diciendo a Dios, te saco, Dios, porque es que ella es la que me gusta y punto, porque es que Él es, porque es que la droga es la que me calma, ¿me entendés? Porque entonces, ¿cómo querés que yo mantenga una casa, que dé algo en la casa, si no voy a robar, si no engaño a la gente, si no? Y empezamos a formar una vida que es vacía, una vida que no tiene nada. Hay algo que usted puede identificar hoy que tiene usted puesto sus ojos. Eva, Satanás le pone el fruto y le dice, míralo, contémplalo. Y ella pasaba por ese fruto todos los días y el fruto. Y comenzó a ver y comenzó a desear. Cuando entra el deseo a tu corazón, empiezas a hacer concesiones. Porque te quieres acostar con esa niña, porque te quieres acostar con ese joven, porque te sientes que eres amada. Entregaron su virginidad, nunca la recuperan, perdieron. Ya hoy en día el muchacho está con otra, ¿y usted? La chica está con otro, ¿y usted? Creyendo que eso era lo más valioso. Perdieron. Y todo comienza cuando yo empiezo en ese camino, la admiración, y comienzo a ver y me parece tan genial, y estamos pasando, pastor, los mejores tiempos de nuestra vida haciendo concesiones. El segundo paso, voy a invitar a unas personas, a unos de los líderes que nos van a estar ayudando en el tema de hoy, porque les estoy viendo muy serios. Dígale que está a su lado, tranquilo, esto se compone. Y vamos a invitar a algunos, recibamos con un aplauso a los líderes que tenemos el día de hoy en este conversatorio. Vamos a presentarnos, a ver, nombres, ¿qué hacen? Bueno, hola a todos, mi nombre es Sharon Cáceres. ¿Qué más? ¿Qué hago?
Soy economista, trabajo en un banco y aquí en la iglesia hago parte del equipo de jóvenes del pastor y también de la alabanza. Bueno, buenas tardes. Yo soy el esposo de Sharon. Actualmente trabajo en Recamier. Es una empresa que es un laboratorio farmacéutico de productos de belleza y un invitado hoy aquí. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Mayra Alejandra. Actualmente estoy trabajando en una agencia de seguros. También hago parte del equipo del pastor y bueno, también me invitaron. La pregunta del millón. ¿Alguna vez han hecho concesiones? Ustedes se presentan como los líderes y acá y uno se imagina que los líderes tienen aureola, que cuando salen acá salen volando, todo eso. ¿Han hecho concesiones en sus vidas? Yo creo que todos aquí en algún momento, el pastor me abre los ojos, todos aquí nos hemos permitido, hemos como negociado ciertos aspectos en la vida, pastor. ¿Cómo qué? Yo creo que como ahorita hablaba el pastor acerca de Salomón, uno no piensa como que va a llegar a los extremos, pero comienza con lo pequeño. Y yo creo que el momento en mi vida que yo sentí como que mi corazón se comenzó a desviar fue cuando estaba un poquito más pequeñita, más preadolescente en el colegio. Asistí a la iglesia, más bien obligada, la verdad. Me traía a mis papás obligada. Y como que estaba aquí, pero no veía de pronto cosas de mis compañeras, que ve tan chévere lo que hacen, cómo será. Y comencé a permitir como pequeñas amistades. Las personas en la iglesia la verdad no me caían bien. No me caían bien. Yo decía, esta gente como que me corrige y no me gusta, no me gusta. Entonces me sentía mejor con las personas de mis compañeros porque ellos sí me aceptaban como era. Y como que esas pequeñas amistades, entonces comencé a escuchar música que no era la correcta, amistades que no eran las correctas. Y fueron pequeñas concesiones. Gracias a Dios, pues mis padres siempre estuvieron ahí muy pilas orando por mí. Y también Dios como que me habló en su palabra y fue como que, bueno, o tomas una decisión o aprenderás de las consecuencias. Y gracias a Dios, pues se tomó una decisión correcta. ¿Y el esposo de Sharon? Bueno, sí, yo cuando me convertí, llegué a la iglesia, en verdad que Dios me liberó de todas las ataduras que yo tenía en ese momento, pero yo me acuerdo que algunos ¿Cuáles eran esas ataduras? pues yo estaba en la inmoralidad, había probado droga, fumaba porque me daban ataques de ansiedad muchas veces, entonces digamos que eso me calmaba entre comillas. Malas amistades, malos hábitos, en fin. ¿Como malas amistades, como qué? ¿Como Rambo? No, yo tenía un grupo de amigos en el colegio que con ellos nos alcahueteábamos todo, ¿no? Entonces era el tipo de amigos que en vez de corregirte, nos tapábamos las cosas. Entonces yo tenía un amigo, por ejemplo, que él vivía al lado del colegio. Y la mamá constantemente pues salía a trabajar, él solo vivía con la mamá, entonces cuando la mamá se iba, nosotros cogíamos la casa de ese amigo pues para hacer cosas incorrectas. Entonces ese era el tipo de amistades. ¿Y eso lo sabe Sharon? ¿Lo estás sabiendo? Pues? Pues más o menos, así como por encimita. En fin, ¿y entonces qué pasó? Entonces yo fui libre de todo eso y a los 7 meses de haberme convertido, hubo un paseo familiar en el que pues yo me fui, en un enero me fui a pasear con mi familia y ahí es donde yo diría algo inicialmente y es que yo creo que las concesiones comienzan cuando tú empiezas a perder tu relación con Dios. Y en ese paseo familiar yo venía con una relación con Dios muy estable, muy sólida, pero me descuidé por 2 semanas. Solamente, pues para algunos dirán, 2 semanas no es mucho, ¿no? Pero 2 semanas que yo perdí mi relación con Dios, volví a caer en un proceso de inmoralidad. Y yo había sido libre. Y ahí fue, digamos, estar un tiempo
como unos 2 meses, cayendo, porque algo importante que hay que entender es que la Biblia dice: el que peca se hace esclavo del pecado. No es que el que peca y reza empata. No. ¿No? Ok. No, no es así. ¿Y Mayra también? No, qué joya, Sí. Dios mío. Sí, pastor, como decía Chari, de pronto todos creo que en algún momento vendemos nuestros principios. Yo recuerdo que también, gracias a Dios, tengo el privilegio de que el Señor me llamó desde muy jovencita, tenía 14 años. Entonces, mis amigos eran de la iglesia, las personas con las que me relacionaba también. Pero hubo un momento en que tuve unos amigos que se empezaron a desviar del propósito de Dios. Ya no los veía tanto en la iglesia, entonces quise ser… De la misma iglesia. Sí, en ese momento sí. Entonces, ¿Los amigos suyos de dónde eran? No, de la calle. De la calle. Sí, De la universidad. del colegio principalmente. del En colegio. 11, 10, 11. O sea, ustedes dos fue el colegio el que los tuki-tuki. Sí, pastor. Bueno. Esos eran de la iglesia. en Qué ese interesante. momento, pues en ese momento ellos empezaron como a salir porque ya no venían a la iglesia y yo quise ser como María Teresa de Calcuta, o sea, como que, ay, pobrecitos, ¿no? Hay que ser luz, hay que ayudarlos, pero en ese momento también lo que decía Sebas, mi relación con Dios empezó a menguar y ya empecé como a querer estar con ellos. Entonces hubo un momento en que ellos me invitaron a salir. Yo tenía 18 años, estaba estrenando la cédula, gracias a Dios que no fui a otro lugar, pero me invitaron a la rueda y como decía usted anteriormente, pastor, pues no tiene nada de malo porque la rueda, ¿yo qué voy a hacer en la rueda? Comer cholado, será, bueno, raspado. Pero cuando yo salí, yo ahí entendí que se abrió una puerta porque yo anhelé lo que ellos tenían. Y es como esa chica que está en la iglesia, activa, sirve a Dios, ama a Dios, pero abre la ventanita de la casa de Dios y dice, quiero lo que está afuera. No sabía por qué, porque yo amaba a Dios, quería a Dios, pero empecé como a admirar eso, como que, pero no es tan malo, pero si voy y los acompaño y no hago nada, creo que ahí en ese momento ya la embarré, porque ya quise muchas otras cosas que fueron muy fuertes en ese momento, pastor. Ta-ta. Y mire lo que dice en el versículo 2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Ahí nos habla de un segundo paso, de la asociación va a un segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? La corrupción. ¿Cómo así? El segundo paso es Ajá. la corrupción. Y eso nos habla de que nadie cae de la noche a la mañana. O sea, siempre se comienza por algo pequeño que va creciendo con el tiempo y es lo que a la final termina corrompiendo la vida de las personas. Salomón, el pastor ahorita lo decía, tuvo 2 encuentros con Dios. O sea, una persona que conocía a Dios, que conocía la palabra. Es más, dice la palabra, amó a Dios. Que amaba a Dios. Tú dijiste ahorita, yo llegué a la vida cristiana y amé a Dios. Pero hubo un momento donde empezó en el corazón a ver otra cosa. Sí. Y eso obedece muchas veces, pastor, porque como que en el corazón vamos desplazando a Dios y empezamos a permitir lo que nos sienta bien, lo que para mí es atractivo, lo que me da una sensación de placer. Salomón sabía que no podía meterse con mujeres extranjeras, pero no le interesó porque había una parte interna de él que le podía más muchas veces que la misma palabra de Dios, y esas pequeñas cosas que permitió lo fueron desviando internamente sin que se diera cuenta. En un principio se convirtieron después en pecados mayores. Yo pensaba en un ejemplo. ¿Cuántos tienen estos aparaticos? Levanta tu mano si tienes un celular. ¿Y cuántos tienen redes sociales? ¿Todos? Resulta que hoy en día las redes sociales, el algoritmo de las redes sociales ha cambiado. Porque hace unos años
habían ciertas imágenes muy explícitas que las redes sociales no permitían publicar. Hoy en día no es así. Hoy en día tú puedes estar navegando en redes sociales y te salta la imagen de una mujer prácticamente desnuda o semidesnuda. Incluso hay redes sociales donde muestran desnudos abiertamente. Ustedes lo saben mejor que nosotros. Y puede pasar el caso donde tú empieces viendo mucho tiempo una red social, empiezas a pasar mucho tiempo en una red social, de la nada te salta una imagen que tú sabes que es incorrecta, y cuando viene el shock de la imagen, a lo mejor hay una lucha en tu mente y tú dices, pero yo no debo ver esto, pero se siente rico verlo, pero estoy desagradando a Dios, pero al mismo tiempo como que me llama la atención, y sigues viendo redes sociales y siguen saliendo imágenes y el algoritmo empieza a ver que tú estás viendo eso, entonces te manda más imágenes, y cuando menos piensas, estás viendo pornografía y estás cayendo en masturbación. Lo tremendo es esto, mire, uno cree que toma posesión, uno dice, yo cojo esto. La verdad es que eso lo cogió a usted. Por eso dice que amó, porque eso entró a tomar el corazón de Salomón. Ya no era Dios, ya era, quiero estar con ella, quiero los besos, quiero las caricias, quiero más, quiero que me hable, es que me siento bien. Y con la misma, no estoy haciendo nada malo. Nos estamos engañando totalmente. Y entonces allí entra un versículo tremendo, dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y mire lo que dice ese versículo, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué pasó con el corazón? Se desvió. ¿Qué es lo que pasa con el corazón? Se desvía. ¿Cómo sucede ese desvío del corazón? Sí, o sea, en este momento vemos en esta cita bíblica cómo Salomón quería, como usted decía, pastor, anteriormente, quería satisfacer sus deseos y sus emociones, le dio rienda suelta a sus emociones. Y hablo ahorita, por ejemplo, de lo que estaba comentando, tiempo después, gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de buscarlo a Él, porque ya mi corazón también se estaba desviando, y me di cuenta que yo tenía un problema muy grande de rechazo. Entonces yo quería ser aceptada. Entonces con estos jóvenes que eran mis amigos de la iglesia, por decirlo así, pero ya se estaban apartando, incluso ellos se fueron de la iglesia, yo quería era como eso, sentirme importante, sentirme parte de un grupo, porque el rechazo te hace sentir que no eres amado. En la casa de Dios era amada, pero el mismo rechazo me hacía autorrechazarme y no me permitía conocer el amor de Dios. Y eso fue lo que le pasó a este hombre. Salomón quería de alguna manera satisfacer sus deseos y por eso su corazón empezó a desviarse. Veíamos en la palabra cómo él tenía una relación con Dios. O sea, Dios se le aparece, tenía un encuentro, era el hombre más sabio, la gente lo buscaba para consejos. Pero ¿qué pasó? Poco a poco estas mujeres hicieron que su corazón se desviara y ya lo más importante no era Dios ni su relación con Él, porque definitivamente todo inicia desde ahí. Entonces su corazón se desvió tanto que empezó a querer lo sensual, a anhelar las emociones. Esto me hace sentir bien. Y es lo que muchas veces nos pasa como jóvenes, pastor. Y en la parte de la aceptación, empieza uno a hacer lo que a la otra persona le agrada. ¿Sí les ha pasado eso? Que comienza uno a hacer lo que la otra persona quiere y comienza a haber una dependencia y uno se siente tan bien y la otra persona también y sigue lo mismo, no estoy haciendo nada malo, todo está bien, sabiendo que no está bien. Mire el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Ya el corazón estaba paila. Sí, es tremendo, pastor, porque a tal grado llega como el desvío del corazón que se piensa, no, yo puedo seguir agradando a Dios, sirviendo a Dios y puedo seguir haciendo lo que está incorrecto, y cuando esto no es verdad. Yo he tratado en ocasiones distintos casos de discípulas que tristemente comenzaron a hacer pequeñas concesiones y terminaron pues mal, porque terminaron con un corazón roto, con una
sexualidad comprometida, porque como decía el pastor, hay una dependencia y no solo una dependencia, sino que puede haber una ligadura de almas. Entonces me afecta lo que hace esta persona. Y hace poco trataba un caso en el que decía, o sea, llega a tal punto como la confusión en la mente que se piensa, no tiene nada de malo yo poder seguir existiendo y seguir en mi relación, seguir con esta persona. Y muchas veces cuando entonces están estas situaciones, pues uno debe corregir y decir, mira, vamos a tomar estas medidas porque hay que hacer un alto en el camino, es necesario que no asistas a estas reuniones, que puedas estar en un proceso aparte y a veces no se entiende, pero ¿por qué? Si Dios me ama, si Dios me acepta, si Dios es solo amor, ¿yo por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que dejar lo que me gusta, lo que decía ahorita Mayra? Como que hay un vacío en el corazón y lo que ha llenado el corazón no ha sido Dios, sino que han sido concesiones, personas, hábitos. Entonces, ¿por qué si esto me hace sentir bien? Y Dios quiere que yo esté bien. Entonces, como que a veces puede haber esa confusión. Recuerdo un día en el Éxito, íbamos allí y cuando vimos a una chica que asistía a la iglesia, dejó de asistir, se enamoró de un joven y se fueron. Cuando salieron se fueron a vivir juntos. Y cuando la veo cargando el cochecito, con el bebé allí, y el tipo le estaba manoteando y le estaba diciendo, bruta, usted es una estúpida. Y en ese momento se dio cuenta que estábamos nosotros ahí, nos volteó a mirar, solamente pudo agachar la cabeza. Ya no había vuelta atrás. O sea, usted no puede devolver el hijo al vientre, usted no puede devolver su pureza sexual, usted no puede devolver y decir, entrégame mi corazón, que pensé que era puro amor, pensé que esto lo estaba haciendo bien. Ya no hay tiempo, ya no lo puede hacer. La consecuencia está. Mire lo que dice la palabra, es que a veces pensamos que las consecuencias no están. Proverbios 6:27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? La mayoría de las veces el diablo minimiza las consecuencias. Dice, usted tranquila, no se preocupe, no hay nada. Viene la enfermedad, viene que ya no hay paz, el estado de ira, vienen tantas cosas sobre su vida que no nos permiten tener paz. Y como está esa parte, esa desviación, no vemos como Dios ve, lo vemos como, pero si no estoy haciendo nada malo. Pastor, y algo que creo que es importante que se entienda es que no comienza de la noche a la mañana, se comienza con algo pequeño, una pequeña concesión. Yo he tratado algunos libros que hablan acerca de la parte sentimental, hay unos procesos para poder pues, cumplir la voluntad de Dios. Y hay un primer proceso que todos de pronto lo estamos viviendo, lo vamos a pasar, es la amistad. Y en la parte de la amistad, la pastora Joana y los libros que se han leído de Principio de la Pureza dicen, no salgan solos, eviten salir solos. Así hay un sentimiento, cuando ya es el tiempo, pero eviten salir solos y salgan en grupo. Y a veces uno de pronto entra en eso con los discípulos, evita salir solo, evita salir sola. ¿A ustedes les pasó? Nosotros realmente nunca salimos, No, pastor, ni no nos salimos vimos solos. antes. Entonces, no. No. No, gracias a Dios, era no. un principio, sí. Sí. Que tuvieron principios. A Mayra ha tenido alguna vez esa parte sentimental, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasó? Pastor. Pues también se me desvió el corazón. Yo recordaba anoche precisamente leyendo esto, que dije, pues no es que me siento orgullosa de esto, pero gracias a Dios que Dios me estuvo guardando. Yo recuerdo tanto que después de que pasó esto de los amigos, se fueron de la iglesia, yo me restauré, yo dije, ya soy libre. Pero algo que usted decía que me llamaba mucho la atención al principio era que cuando no se tratan eso en el corazón, o sea, como que uno ignora, vuelve a pasar. Y a mí me volvió a pasar con un chico que era muy amigo mío de la iglesia, inclusive nos molestaban mucho, porque éramos muy amigos. Y yo, ay, no.
pero en algún momento se despertó un sentimiento en el corazón y fuimos muy bíblicos, porque no fue que tú me gustas, yo te gusto, no fue así. Fue muy, muy bíblico, la verdad. Veníamos de… Ay, no, ¿qué tal que me estén viendo por Facebook? No voy a entrar en detalles. El hecho es que yo recuerdo tanto… No, uno nunca sabe. Recuerdo que me abrió una palabra en Cantares, ¿no? Entonces, ahí habla de mí, ¿sí? Literal. Entonces, yo recuerdo que él dijo, mira, es que Dios me dio esta palabra. Obviamente uno sabe, pastor, uno no es bobito, o sea, éramos muy buenos amigos, demasiado amigos, el chat, en ese tiempo era Facebook, no había WhatsApp, el emoji, el buenos días, la dependencia emocional ya total. Buenos días, ¿ya comiste? ¿Qué amaneciste? O sea, éramos novios, pero no oficiales, por decirlo así, ni darnos besos, ni te amo, ni te quiero, pero obviamente algo que ya se había permitido. Entonces yo recuerdo, me dijo, Dios me habló claramente y me dio esta palabra. Y yo recuerdo que mi líder me había dicho, ten mucho cuidado, guarda tu corazón, tú tienes un sentimiento, pero no abras tu corazón. Y esas palabras me retumbaban, Dios mío, ¿qué hago? Entonces yo dije, quiero saber qué opinas tú, Dios, ¿qué te ha hablado a ti? Y yo me quedé así, me retumbaban las palabras de mi líder y yo decía, no, es que yo no te puedo decir, o sea, eso no se puede hacer, pero solamente dime sí o no. Y yo sí. Gracias a Dios, Dios todo lo saca a la luz, porque a nadie le dijimos, esto no lo puede saber nadie. Yo tenía una célula, él tenía pues también un liderazgo. Pues, porque después de eso comienza uno a tapar, ¿cierto? Total. Los dos, no, eso es tú y yo, y el somos Señor. muy espirituales, ¿no? Total. Eso es tú y yo, y entre el Señor, y ¿qué le importa a la gente? Lo que tú y yo sentimos, ¿qué importa? Tú que tienes los ojitos, claro, y comienza uno a tapar, y no quiere que nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque ya uno sabe que está mal, uno sabe. Y lo que a veces no entendemos es que vienen consecuencias. Mire lo que dice, el derrumbe de Salomón fue total. Primera de Reyes 11:9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado. Acuérdese que amaba a Dios, después comenzó a amar las mujeres, después comenzó a sacar a Dios, metió más de ellas y ya se apartó. Y ese es un proceso que sucede, eso nunca va a pasar en mi vida, dice la gente, olvídese. Ese es el proceso. Dice, se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Entonces Dios dijo, ya no más. Y Dios lo suelta a uno y Dios dice, ok, ya no hay protección, ya no hay cuidado. Y cuando no hay protección sobre su vida, no tiene la protección de Dios, es tenaz. Si hablamos de la parte de la droga, es un hundimiento, usted ya no se controla, ya tiene que meter o tiene que meter. Y ya no es solamente la marihuana del día, el bazuco, no solamente es la cocaína, ya no son solamente las pepas. Me encontraba hace 15 días con uno que me decía, empecé a inyectarme, pastor, y necesitaba inyectarme, y me mostraba esos brazos como los tenía, y es algo incontrolable, ya no está la protección de Dios. Y entonces, cuando sacrificamos lo que es de Dios, quitamos porque es nuestro, soy yo, empezamos a ver que se quita la protección de Dios. Dice, y Jehová en el versículo 14 suscitó un adversario a Salomón, Adad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Y el 23, y Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Asad Ezer. Enemigos, ¿han experimentado alguna vez eso? Que ya no hay paz, que usted le comienzan enfermedades, dolores, que la parte de la interna de su espíritu no tiene paz. Sí, pastor, a mí me parece muy interesante este versículo 14 y 23 que el pastor leyó, porque la característica del reino de Salomón era que era un reino de paz. Pero dice el versículo 14 y 23 que se levantaron enemigos. En otras palabras, Dios quitó la protección que había en la vida de Salomón. Y es tremendo porque cuando Dios quita la protección, muchas veces lo que viene es juicio. Muchas veces el pecado que se cometió, el pecado que cometió mi familia, que Dios no ha permitido que caiga sobre mi vida, cuando yo abro una puerta,
ese reino espiritual es Pero Dios no es implacable. solo amor. Juicio también. Son las dos cosas. El amor de Dios en la cruz del Calvario puso el juicio en Jesús. Pero si yo pisoteo la sangre de Jesús, si yo rechazo lo que Cristo hizo por mí, el juicio cae. Y es delicado porque muchos jóvenes a veces no entendemos lo que es un reino espiritual. No alcanzamos a entender que lo que tú estás haciendo sí tiene consecuencias. Yo hablaba hace poco con una persona y me decía, no, yo caigo constantemente, pero yo sé que me voy a poder arrepentir en algún momento. Esa persona no entiende que el pecado lo volvió esclavo y que si Dios no le da la oportunidad de arrepentirse, vienen las consecuencias. Esa persona creía que no venían consecuencias y es como un velo que el enemigo pone en la vida de las personas. Muchas de las consecuencias son enfermedades, la ruina. Es interesante que todo este tema de la inmoralidad sexual está muy ligado a la parte financiera también. Cuando tú abres puertas a la inmoralidad, es como que se cierran los cielos en otras áreas de tu vida, en las finanzas. Entonces tal vez tú dices, pero yo ¿por qué no se me abre la puerta para estudiar? Pero yo ¿por qué no puedo entrar a una empresa donde me paguen un poco mejor? Pero ¿por qué es tan difícil de pronto yo avanzar en otras áreas de mi vida? Y es que lo que tú siembras en un área como el área, en este caso de Salomón, el área sexual, se empezó a repercutir y a traer consecuencias en otras áreas. Y muchas veces tiene que ver con la depresión, ¿no? Los estados depresivos es totalmente demoníaco, el estado depresivo. Y buscan algo de diversión en redes, con gente, diversión, porque ese estado depresivo es horrible. Y ahí está. Hay un joven en la Biblia que vivió lo mismo que Salomón, pero fue restaurado. Y me encanta porque, voy muy rápido, Lucas 15, 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado mi hijo, tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Se llama el hijo pródigo. ¿Qué encuentras tú en esa parábola del hijo pródigo? Pastor, para mí es muy interesante porque fue algo que me pasó a mí. Yo me acuerdo que a mí mi tía me traía a la iglesia cuando yo era un niño, ocasionalmente me traía. Yo cumplí 15 años y a mí mi tía me presentó a Mario y yo empecé al liderazgo con Mario, hice Universidad de la Vida, fui a un encuentro, pero cuando termina el encuentro me voy de la iglesia. Y me fui tristemente a pecar más que antes. Porque la palabra dice que cuando un espíritu sale y vuelve a la persona y esa casa está vacía, trae 7 peores. Y yo me fui de pronto mirando el mundo, queriendo ser alguien, queriendo tener dinero, queriendo ser exitoso, porque fue lo que me vendieron en mi familia, que el que tenía plata, que el que viajaba, que el que lograba salir de Colombia podía ser alguien. Y yo me fui buscando eso, pero hubo un momento, un año más o menos después, donde yo estaba en mi casa. Yo me paré a cerrar, ya lo he contado creo, a cerrar las ventanas porque estaba lloviendo y yo escucho la voz de Dios. Y el Espíritu Santo me dice, si te mueres hoy te vas para el infierno. Y después me dice, si yo vengo hoy por mi iglesia, usted se queda. Y para mí eso fue como lo que le pasó al hijo pródigo, porque yo volví en sí. O sea, yo dije, ¿hacia dónde voy? Y fue un momento, pastor, donde yo me tiré al piso a clamar y yo decía, Señor, sálvame porque me pierdo. Y ahí fue donde realmente yo nací de nuevo. Ahí fue donde se rompió, digamos, esa vieja vida en mí. En esa época le llamaba la atención Sharon. No la conocía, pastor. Pero Menos mal, sí.
El hijo pródigo es interesante porque dice que él toma un camino, no había WhatsApp, no había chat, no había nada, no podía decir papi voy para allá, y comenzó a caminar con una firme intención. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado. Y vino caminando hasta que llegó a la casa. Y lo interesante es lo que sucede cuando llega a la casa. ¿Qué sucedió? En mi caso, Dios me recibió con brazos de amor, porque a veces uno dice, yo fallé, ya no, porque el hijo pródigo dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿no? Pero es interesante que el padre lo ve. O sea, él te está viendo hoy. Él te conoce perfectamente hoy. Y está esperando que tú vengas a él. Y ahí hubo una parte clave. ¿Cuál fue la parte clave de ese pedazo para ver la misericordia de Dios? Tuvo que haber un arrepentimiento, pastor. Una verdadera confesión. A veces pensamos Dios es amor, pero no he roto un pasado y sigo allí. No, una verdadera confesión. Él dijo, cuando vio al Padre que estaba lejos, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el Padre no le dijo: ahora sí, tráigame la correa. Ahora sí, es la hora de la venganza. El Padre se le echó al cuello y lo besó. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Él quiere restaurarnos. Pero lleva a haber un momento en que usted vuelva en sí, y el momento en donde realmente haya una declaración en su boca de lo que ha hecho. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué significa eso? Esta parte, ¿qué significa en la vida de un joven que está acá? Está diciendo: sí, he hecho concesiones, sí, le estoy obrando mal, pero no quiero seguir. Bueno, pastor, yo pienso que es la misericordia de Dios, ¿no? Porque a veces uno cuando la embarra, diríamos, como metemos la pata, uno cree que está el padre como un viejito castigador, como decía usted, que lo va a maltratar, como que ya te desecho del reino. Pero vemos la misericordia de Dios cuando uno toma la decisión de arrepentirse. Yo me acuerdo tanto que cuando yo sentía que estaba tan lejos de Dios, ahorita que tú hablabas de las consecuencias, creo que una de las más terribles consecuencias es sentirse sin la presencia de Dios, porque uno se siente solo, desprotegido. Y yo me acuerdo que estaba desviando mi corazón y tuve una conversación con una amiga. Y en esa conversación ella me dijo: ¿qué has permitido? Arrepiéntete hoy, ten un encuentro con Jesús, ten una noche de oración. Y de verdad yo la tuve. Y yo recuerdo que fui a la iglesia normal ese fin de semana, pero yo sentía que me había ido hace muchos años. Y volví a la casa de mi padre. Y yo les quiero decir de parte de Dios, si tú hoy sientes que estás aquí, llevas muchos años o mucho tiempo viniendo, o tal vez es tu primera vez, pero tal vez tú sientes que estás lejos de la casa del Padre. Él te estaba esperando, o sea, estaba ahí, dice la Biblia, esperando todos los días a su hijo. Por eso corrió, lo besó y hizo una fiesta. Y algo que me impacta mucho de este versículo es que dijo: traigan un nuevo vestido, porque cuando uno se ha desviado y ha permitido el pecado, ese vestido blanco que uno tenía cuando se convirtió al Señor se empieza a ensuciar y ya estamos totalmente llenos de pecado. Pero me impacta porque no hubo prohibiciones. A veces usted piensa que es que todo es prohibiciones. No hay prohibiciones. Es una convicción en su vida de decir: no sigo este camino, sigo este, y el Señor lo recibe y lo restaura y lo bendice. Es tan espectacular tomar esa senda, que es la invitación de hoy, que pueda tomar esa senda. Ahí donde está, coloque su manita en el corazón. Cierre sus ojos un momento y piense: ¿qué concesiones estoy haciendo? ¿Qué tanto he entregado de mi corazón? ¿Estoy totalmente separado? ¿Qué es lo que domina mi vida? ¿Qué es lo que está dominando mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos? ¿Qué tanto estoy yo
dejándome guiar por Dios? ¿O qué me guía? ¿Qué he permitido en mi área sexual? ¿Hasta dónde he llegado? ¿Qué he permitido en mi área emocional? Vivo de depresiones, de ira continua, me cuesta trabajo comunicarme con mis padres, con mi familia. ¿Qué estoy escondiendo? ¿Qué estoy guardando? Señor, hoy colocamos la vida de cada joven que está acá. Señor, tú no estás prohibiendo, Señor, quieres es proteger la vida de las personas. Cuando hacemos las concesiones comenzamos a perder nosotros. Perdemos de vista, Señor, un futuro, un propósito, planes tuyos. Y a veces, como el hijo pródigo, nos arrimamos, Señor, a gente, a vicios. Nos arrimamos a la enfermedad, nos arrimamos a la violencia, nos arrimamos a un deterioro moral. Nos arrimamos, Señor, a la masturbación, a la pornografía. Nos arrimamos a mendigar amor a una mujer, a un hombre, a crear dependencias, a crear apegos en nuestras vidas. Perdemos de vista, Señor, la libertad. Te pedimos sobre cada joven que está acá, Espíritu Santo, que tú hables y puedas ministrar a sus corazones. Y si tú sabes que has fallado a Dios, que has permitido cosas incorrectas, pero que este es el tiempo que Dios ha preparado para que regreses, tú le puedes decir: Señor, yo quiero volver a tu casa, yo quiero volver a tu presencia, Señor. Y le vas a decir: Espíritu Santo, muéstrame qué tengo que hacer para regresar a esa comunión contigo. Algunos tienen que soltar amistades, otros tienen que soltar relaciones, otros tienen que cerrar redes sociales, otros tienen que simplemente acercarse a su líder, decirle: líder, ayúdame a trabajar esto en mi vida. Pero que tú le puedas decir: Señor, yo quiero volver a tu casa, volver a tu presencia. Yo quiero volver al propósito, Señor. Y tú vas a ver cómo tu Padre Celestial está esperándote. Muchos de los que están acá tal vez han permitido muchas cosas en su corazón porque tienen un corazón huérfano. Aquel que ha conocido a Dios como Padre no necesita nada más porque tiene plenitud, nunca más se vuelve a sentir huérfano. Por favor, di conmigo: quiero conocerte como papá, no como una religión, como un mito, sino como un papá. Di conmigo: soy un hijo, una hija que se siente huérfano, y tú vas a ver que tu Padre te está esperando, no para regañarte, no para prohibirte, sino para restaurarte. Y Él te abraza en este momento y te dice: hijo, hija, te estaba esperando. Quiero conocer que en verdad me amas como Padre. Quiero una relación contigo para que ya tus emociones no se vayan tras la sensualidad, tras un hombre, una mujer. Yo tengo todo lo que tú necesitas, y tú vas a abrazarte ahí donde tú estás y vas a sentir el abrazo del amor de Dios que se lleva todo temor, toda herida, toda orfandad, todo rechazo que tal vez te ha hecho fallar hasta el día de hoy. Míreme un momentico, por favor. Míreme acá. Yo quiero tomar el papel de su papá y quiero pedirle perdón. Perdón por haberlos abandonado. Perdón porque los mejores tiempos los tuve trabajando y no estuve a su lado.
Perdón por el adulterio, perdón porque usted vio los golpes a su mamá. Perdón porque no cree la imagen de un hombre. Perdón por toda la soledad que vivieron. Quiero pedirles perdón a nombre de su papá, porque no les dio una ruta, porque no entendía qué era ser papá. Muchos vivieron el abandono de su papá, los criaron su mamá o sus abuelos, sus papitos. Por favor, perdonen por haberlos abandonado. Cierre sus ojos un momento. Y frente está tal vez ese papá, Gustavo, Jorge, Juan, Alberto, que le está diciendo: perdonen el rechazo, perdonen el abandono, perdónenme la falta de hombría, toda la inmoralidad que le heredé, perdónenmela. No quiero que repitan mi historia. Allí con su manita en el corazón, dígale: no sé cómo se llama su papá, por el nombre de él. Dígale: yo te perdono. Sentí odio, sentí rabia, sentí el dolor. Hoy reconozco que me hiciste daño. No mereces el perdón, pero yo sí merezco la libertad. Por eso te perdono delante del Señor. Y sobre tu vida, que Dios te dé la oportunidad de conocerlo. Yo prefiero estar en los brazos de Papá Dios y acepto el amor de Dios como papá, como restaurador, ese amor que recoge, ese amor que cambia las vestiduras. Tal vez hoy llegaste con vestiduras de amargura o de resentimiento, de rebeldía, vestiduras de vicio, vestiduras de la inmoralidad, las vestiduras de la depresión, las vestiduras de la enfermedad. Hoy el Señor dice: quiten esas vestiduras de ellos. La Biblia dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y hoy aplicamos la sangre de Jesús sobre cada joven, cada jovencita que está acá, que sea absorbiendo vestiduras viejas, que sea absorbiendo un pasado, y que puedan, Señor, ser revestidos con vestiduras nuevas, calzado nuevo para tener pasos correctos, un caminar correcto, en el nombre de Cristo Jesús. Que haya propósito sobre sus vidas, Señor. Hoy yo te clamo por ellos, para que puedan ver el propósito, para que puedan ver la claridad, en el nombre de Cristo Jesús. Me acerqué, permanecí, y tu mirar me consumió. Yo soy todo tuyo. Me acerqué, permanecí, y tú. Y te vas a poner de pie. Te invito a que puedas levantar tus manos, que puedas cantar esta canción con nosotros. Soy el fuego en tus ojos, me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores, quemó los otros amores. El fuego en tus ojos me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores, quemó los otros amores. Y que puedas poner tu mano en tu corazón
Que le puedas decir: Señor, yo me acerco a ti, yo recibo tu amor y me determino. Señor, en esta hora, en este momento me determino. Tomo una decisión de cambio, me arrepiento. Reconozco, así como el hijo pródigo reconoció, reconozco que he pecado contra ti, Señor, que he hecho lo malo, que permití esto en mi vida. Confieso mi pecado, Señor, y sé que tú me recibes, sé que tú me perdonas, sé que tú me limpias, que tú cambias mi vestidura y ahora soy una persona libre, libre por medio de la sangre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le puede dar ahí donde